Bien, pues no sé si está alguien del grupo 13, 14, 17, 18. Sí, doctor, estamos acá. Sí, doctor. Ya. Pues me acaba de entregar la doctora las notas de las prácticas. Obviamente no voy a leer aquí, mucho menos, pero voy a pues compartir el día de mañana en sus respectivos grupos y el día jueves para que le puedan sacar una fotito, puedan anotarse. Ya vamos a coordinar eso en nuestros grupos respectivos. Entonces ya tengo las notas, por si acaso, jóvenes. ¿De acuerdo? Muy bien, voy a compartir entonces pantalla para que pues empecemos nuestra actividad programada para el día de hoy. Para continuar viendo lesiones cutáneas, si no me equivoco, 2 clases más tenemos para poder desarrollar el temario. Y a partir de la tercera entraríamos ya partes blandas y parte de articulaciones, que probablemente les dé la doctora Callejas, si no me equivoco. Pero obviamente vamos a confirmar también aquello. Me avisan, por favor, si es que se ve las imágenes para poder continuar. ¿Se puede ver? Sí, doctor, se observa. Sí, doctor, se ve. Gracias. Hemos quedado en queratosis seborreica o en acanthos nigricans. ¿Me pueden ayudar con ese dato? Hola. Rosario, ¿hemos quedado en acanthos nigricans o en queratosis seborreica? Queratosis seborreica, doctor. Muy bien, le agradezco, Rosario. ¿Se puede ver? Sí, doctor. Gracias. Le agradezco. Bien, pues cuando hablamos de las queratosis seborreicas, sin duda, pues estamos frente a una lesión de tipo benigna que se va a caracterizar porque va a aparecer tumores epidérmicos y sin duda, pues es más frecuente que sujetos que tienen una edad mayor o de la tercera edad. Sin embargo, su ubicación, como pueden ver, está en el tronco a nivel de lo que es la espalda preferentemente, sin que esto no impida de que pueda haber lesiones también a nivel de las extremidades superiores, inferiores, la cabeza o el cuello. Las personas que tienen una tez oscura pueden tener lesiones pequeñas múltiples en el rostro, como pueden ver, y se llama dermatosis papulosa negra cuando se presenta bajo estas características. Sí, sabemos pues que en la patogenia se va a presentar una mutación activadora de este receptor de tipo 3, que nada más es el factor de crecimiento fibroblástico, FGFR respectivamente. Este receptor tirosincinasa en muchas queratosis seborreicas esporádicas se cree que dirigen pues el crecimiento de la lesión tumoral. La queratosis seborreica puede aparecer pues bruscamente en un gran número de síndromes paraneoplásicos y vamos a estar frente a un signo de Lesser-Trelat, posiblemente debido pues a una estimulación de los queratinocitos por el factor de crecimiento transformante o producido por células tumorales con mayor frecuencia, como en el caso de carcinomas en el tubo digestivo. En su morfología, a nivel de lo que es pues la epidermis, como pueden ver, vamos a encontrar unas lesiones, muchas de ellas planas, muchas de ellas redondeadas, que varían de acuerdo pues a la cantidad de queratina que pueden albergar. Entonces podemos hablar de milímetros o varios centímetros. Va a estar sin duda pigmentada uniformemente, de color a veces marrón claro o a veces marrón oscuro,
pero con una superficie aterciopelada, granular, y los bordes bien definidos, y no cambia de color y no aumenta de tamaño. Cuando utilizamos una lupa, probablemente pues podemos ver orificios redonditos llenos de queratina. Una característica pues útil para diferenciar estas lesiones pigmentadas de los melanomas, en el cual, como ustedes recordarán, no vamos a encontrar esta característica. Desde el punto de vista histológico, este tipo de neoplasias, cuando vemos la epidermis, vean cómo va a haber una estructura exofítica delimitada y comprendida solamente en la epidermis. A veces vamos a encontrar a nivel basal una pigmentación melánica dentro de estas células basaloides responsables pues de darle el color marrón claro que estábamos evidenciando en la macroscopía. Hay una producción exuberante de queratina, por lo cual vamos a hablar de hiperkeratosis en la superficie de este tipo de tumor, quedando a veces unos pequeños quistes, como pueden ver, llenos de queratina. Estos quistes córneos se pueden presentar de forma de invaginación con queratina o también pueden formar estructuras esféricas con queratina. Si se pudiese irritar de alguna forma esta lesión, presentaría algunos focos que diferencian escamas arremolinadas, que recuerdan pues los remolinos de una corriente. Cuando hablamos de otra lesión benigna llamada acanthosis nigricans, debemos recordar que este tipo de lesión benigna, al igual que la anterior, va a poderse reconocer porque vamos a encontrar varios trastornos benignos o malignos subyacentes con este tipo de lesión. Se va a caracterizar porque va a presentar una piel, como pueden ver, engrosada, hiperpigmentada y con una textura pues aterciopelada, que suele aparecer muchas veces, como ven acá, en lo que es el cuello. Puede aparecer sin duda también en la axila, en regiones inguinales o anogenitales. ¿Cuál es la importancia de este trastorno? Vamos a encontrar dos tipos en función pues del trastorno subyacente. El 80% de los casos de un paciente que tiene una acanthosis nigricans probablemente está asociado a un trastorno de tipo benigno, y durante la infancia y durante la pubertad preferentemente. Puede aparecer como un rasgo autosómico dominante, asociado muchas veces a la obesidad o a anomalías endócrinas que tienen que ver con una alteración tumoral hipofisiaria, pineal, o también puede ser por aquellos pacientes que tienen obesidad y relacionado sin duda con la diabetes. Puede aparecer también con varios síndromes congénitos concomitantemente, pero la asociación es más con la obesidad y con la diabetes. El otro 20% restante de este tipo de acanthosis nigricans se va a asociar a otro tipo de cánceres, como ser pues los adenocarcinomas digestivos, habitualmente pues en sujetos de mediana edad o sujetos mayores de la tercera edad. En este marco es mejor entonces ver la acanthosis nigricans como un fenómeno paraneoplásico, debido probablemente pues a este tipo de factor de crecimiento que va a liberar estos tumores para que se pueda presentar esa posibilidad. En su patogenia, sin duda, pues hay que recordar que los trastornos están a nivel de los receptores de señales de crecimiento de la piel. Muchos de estos receptores pueden estar pues, de forma familiar asociados a mutaciones activadoras de receptores tirosina sinasa como FGFR3 que acabamos de ver. El mismo receptor que muta con frecuencia en la queratosis seboreica. Dependiendo entonces de la mutación, la acanthosis puede ser un fenómeno aislado o asociarse a algún defecto esquelético. Y a eso vamos a denominar como acondroplasia. Pero también puede estar asociado a un caso de displasia tanatofórica, cuando el niño nace. Sabemos que este gen va a estar localizado sin duda en el brazo pequeño del cromosoma número 4, en la sección 1,6. Pero la gran pregunta es si hay mutación de este gen FGFR3
FR3, porque en algunos producen queratosis seborreica y en otros acantosas nigricans. Todavía no hay una respuesta al respecto. Lo único que podemos aseverar es que este tipo de pacientes que tienen diabetes tipo 2 se cree que la hiperinsulinemia se debe pues a un aumento del estímulo de este receptor, factor de crecimiento insulínico, o por trastornos responsables de la acantosas nigricans paraneoplásica son inciertos. Hay cierta elevación de factores de crecimiento transformante beta, o alfa en este caso, junto con los receptores de los factores de crecimiento epidérmico, y que serían los dos los responsables de generar este tipo de proliferación tumoral. Cuando vemos al microscopio, la acantosas nigricans va a tener una lesión a nivel epidérmico y a nivel de lo que es la dermis papilar. A nivel epidérmico vamos a encontrar una forma ondulante en forma de picos y valles. Cuando aumentamos la imagen, vamos a ver una hiperplasia, una hiperkeratosis y una ligera hiperpigmentación, preferentemente a nivel de lo que son las células basales, pero no una hiperplasia melanocítica. Si hablamos de los pólipos fibroepiteliales, hay que recordar pues que esta lesión recibe varios nombres. Uno de ellos son acrocordón, otro de ellos es papiloma escamoso y papiloma cutáneo, y es una de las lesiones cutáneas más frecuentes que casi todas las personas tienen o tenemos y hemos visto en alguna oportunidad. Estos sujetos habitualmente tienen una edad media o avanzada y, como ven, puede presentarse en el cuello, puede presentarse en el tronco o en las zonas intertriginosas. En escasas ocasiones se observan junto los pólipos fibroepiteliales y los tumores del mesénquima perifolicular, caracterizado, por ejemplo, en el síndrome de Bridge-Hott-Dule, pero la gran mayoría de los pólipos son esporádicos, o sea, no están asociados a ningún otro síndrome. Cuando lo observamos macroscópicamente, este tipo de lesión fibroepitelial son tumores blanditos, parecen de color carnoso, redondos, unidos por un pedículo de fijación a la piel circunvecina, y ese tallo puede ser largo. Cuando cortamos y vemos al microscopio, como pueden ver, tenemos un tejido central fibrovascular benigno, rodeado por un epitelio plano estratificado, no queratinizado, también benigno. Entonces, este tipo de estructuras poliposas sufren una necrosis eventualmente cuando se torsiona. Se da una vueltita, causa dolor y precipita pues muchas veces su extirpación. Este tipo de pólipos fibroepiteliales no suelen tener ninguna consecuencia, pero en ocasiones puede asociarse a algún tipo de diabetes, especialmente tipo 2, obesidad, o algunos pacientes pueden llegar a tener pólipos intestinales. Si tienen entonces estas estructuras polipomatosas, eventualmente pues se puede hacer una coloscopía para poder descartar esa posibilidad. Tiene interés el hecho de que, al igual que lo que sucede en los nevos melanocíticos y los hemangiomas, se han visto a menudo que están prominentes durante el embarazo, lo que se relaciona probablemente con algún tipo de estímulo hormonal. Si hablamos de los quistes de inclusión epitelial, este tipo de quistes va a estar formado, como ven, por una invaginación o una extensión quística de la epidermis o a consecuencia de una afección quística del folículo piloso. El término vulgar en inglés de word deriva del anglosajón wem, que significa bulto o tumor, y que cuando vemos al microscopio, muchos de estos tumores pueden sufrir pues rupturas traumáticas, lo que condiciona a veces una extravasación de la queratina y una respuesta inflamatoria granulomatosa extensa en ese lugar. Y pues sin duda va a generar una lesión y va a generar una lesión dolorosa. Cuando vemos los tumores de los anexos, hay que recordar pues que las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, los folículos pilosos, incluso hasta el músculo puede ser sujeto de este tipo de lesión. Por eso es que debemos recordar que muchos de ellos pueden ser benignos, pero muchos de ellos también pueden ser malignos. Cuando hablamos de los tumores de anexos que pueden estar asociados a algún tipo de patrón mendeliano, van a tener lesiones múltiples, deformantes, como pueden ver,
en el rostro. Este tipo de lesiones alerta a una predisposición a padecer neoplasias malignas internas en otras partes, fuera de la piel. Entonces, cuando encontramos un paciente que tiene tricolemomas múltiples, podemos ir pensando que esté concomitantemente con un síndrome de Condé, un trastorno causado por mutaciones en la línea germinal con pérdida de la función del gen supresor llamado PTEN. Entonces estaríamos frente a un riesgo mayor de padecer un cáncer de endometrio, un cáncer de mama u otro tipo de tumor en esa línea germinal. Muchos de los tumores a menudo son de tipo nodular, papular, inespecífico, a veces de color carne, solitarios o a veces múltiples. Algunos tienden a aparecer en las superficies específicas del cuerpo para poderlos identificar. Por eso es importantísimo identificar y señalar de dónde se está tomando la biopsia. Las neoplasias de los folículos pilosos y de las glándulas sebáceas, ecrinas y apócrinas. Entonces, cuando hablamos de un poromécrino, vean, esta es piel gruesa, vamos a encontrar sin duda en la palma de las manos y planta de los pies, donde las glándulas sudoríparas son numerosas. Y pues ese tumor va a estar presente a este nivel. Cuando decimos cilindroma, es un tumor de anexo que va a presentarse en glándulas apócrinas o ocrinas y se produce pues habitualmente en la frente y lo que es el cuero cabelludo, con un crecimiento en forma de sombrero muchas veces, a lo cual a veces se los denomina como tumor de turbante. Las lesiones pueden estar relacionadas con los primeros años de vida y se asocian con mutaciones inactivadores de un gen supresor llamado CILD. Este CILD, que codifica una enzima que inhibe el factor de transcripción, que es pues sin duda el NF-κB, que es el responsable, como ustedes verán, en última instancia, de que las células no mueran y de que las células proliferen. Los síndromes familiares presentan pues sin duda mutaciones en la línea germinal del CILD que se asocia a dos síndromes genéticos. Uno, el tricoepitelioma familiar múltiple, un tumor folicular, y el otro, el síndrome de Bock-Spiegel, asociado a un tricoepitelioma y a un cilindroma. Los siringomas son lesiones con diferenciación ecrina, a diferencia de los otros que eran de tipo apócrino. Tienen forma de pápulas marrones múltiples cerca de la vecindad, especialmente de los párpados inferiores. Cuando hablamos de lo que son los adenomas sebáceos, pueden asociarse a neoplasias malignas internas, como en el caso del síndrome de Muir-Torre, un subgrupo de lesión con carcinoma colorectal o no poliposo hereditario. La relación de errores que se pueden presentar en el ADN va a estar concomitante en estos dos procesos. Si decimos pilomatrixomas, habíamos dado como ejemplo pues conceptos muy claros en el cual podemos decir que muestran diferenciación folicular, se asocia a mutaciones activadoras del CTN-NB1, el gen que codifica la beta-catenina. Entonces, si nosotros recordamos a la beta-catenina, las mutaciones de este gen se observan en numerosas neoplasias, pero tienen interés aquí porque las señales producidas por el BWNT a través de lo que es la beta-catenina son cruciales para el desarrollo temprano del pelo y la regulación del crecimiento y del mantenimiento de esta estructura. Entonces, pues, la diferenciación principal apócrina en este tipo de tumores, los anexos también pueden mostrar una diferenciación principal apócrina. Esto surge habitualmente en zonas del cuerpo donde las glándulas apócrinas son frecuentes, como la axila, preferentemente el cuero cabelludo, o también pues en la región perianal. Algunos tumores de los anexos cutáneos pueden originarse a partir de un grupo de células madre, cutáneos multipotenciales, que se cree pues que residen en un nicho específico asociado a lo que es el folículo piloso en su formación. En la morfología, si vemos el cilindroma, está compuesto por islotes de células que se parecen mucho a las de la capa basal. Normal, sin duda.
o células basaloides, si ustedes quieren. Estos islotes se acoplan entre sí como piezas de un rompecabezas. Entonces vean cómo se va acomodando y alrededor vamos a encontrar una matriz fibrosa dérmica más eosinófila de color rosado. Si decimos tricopitelioma, desde el punto de vista histológico, es una proliferación de las células basaloides que forman estructuras primitivas que recuerdan pues los folículos pilosos en formación. Es como ver pelitos de un bebito, de un fetito, pero en personas adultas, sin duda. Si hablamos del adenoma sebáceo, es una proliferación lobular de cebocitos, con un aumento de células basaloides periféricas y de cebocitos más maduras en la porción central. Esa caracterización va a estar dada porque su citoplasma, como pueden ver, es de tipo pálido, espumoso, lleno de burbujas debido pues al contenido de gran cantidad de vesículas lipídicas que están a ese nivel. Si vemos el corte histológico de los pilomatrixomas, estos van a estar caracterizados por una proliferación de células basaloides que muestra una diferenciación tricolemal o pilosa, similar a lo que ocurre pues en la aparición germinal del bulbo piloso, normal en la fase de crecimiento anagénica. Pero muchas de ellas, como pueden ver, no tienen núcleo, simplemente tienen citoplasma. A este grupo de células nosotros le llamamos células fantasmas. Este grupo de células fantasmas entonces nos va a permitir diferenciar este tumor, que es el pilomatrixoma, de los otros anteriores que no tiene esta caracterización. Y en su parte basal, como pueden ver, puede existir incluso calcificación. Por eso a veces los denomina como pilomatrixoma o enfermedad de Malherbe calcificante. Aunque la mayoría de los tumores de los apéndices cutáneos son pues variantes benignas, existe sin duda pues sus variantes malignas. Entonces podemos hablar de un carcinoma apócrino, muestra una diferenciación ductal con secreción por decapitación, como vemos en el recuadro. El patrón entonces de crecimiento infiltrante es un signo de malignidad en este tipo de tumor. Son caracterizadas entonces porque vamos a diferenciar de los benignos porque el benigno no presenta esta caracterización. Si hablamos del carcinoma sebáceo, se origina a partir sin duda pues de las glándulas de meibomian en el párpado y puede surgir en curso muy activo con aparición de metástasis sistémica. Entonces vamos a encontrar, como ven, transformación de las células normales cebocitos en células neoplásicas con patrones de marginidad. Si hablamos de los carcinomas ecrinos y apócrinos, pueden confundirse con adenocarcinomas metastásicos, porque como pueden ver, tiene esa estructura similar o parecida pues a las glándulas. Entonces, a veces pensamos que es metastásico y no pensamos que es del componente glandular propio de la piel. Por eso que a veces en estos casos se necesita nomás pues hacer inmunohistoquímica para la diferenciación de si es un foco primario o si es un foco secundario que se está presentando en piel. Bien, en esta primera parte hemos terminado con este tipo de presentación. No sé si hay alguna duda o alguna aclaración para pasar a ya hablar de tumores malignos propiamente, como es el epidermoide y para la siguiente clase el vasocelular. ¿Alguna pregunta o alguna consideración para pasar a nuestro siguiente tema? Bien, me avisan entonces si es que se ve para que podamos continuar con nuestro temario. ¿Se puede ver? Sí, doctor, sí. Gracias, Lorena, le agradezco. Bien, pues en esta oportunidad vamos a empezar hablando ya de los tumores malignos, como es el carcinoma epidermoide. Estos tumores epidérmicos, premalignos muchos y malignos otros. Tenemos acá una queratosis actínica, como su nombre indica, pues es aquel tumor que va a estar dañado por la exposición al sol y sin duda va a presentar, como pueden ver, hiperkeratosis. Aparece
con una incidencia particularmente elevada en aquellos sujetos que tienen pues poca pigmentación de su piel, o sea, aquellos que son muy blancos. Las zonas donde va a aparecer este tipo de lesión es pues en la cara, en los brazos, en el dorso de las manos, en el dorso de la nariz, en las orejas, en el lóbulo de las orejas. Los tipos de radiación que van a estar afectando a la piel están en relación a la exposición, los rayos ionizantes, los hidrocarburos industriales y los arsenicales sin duda. Pero recordaremos pues que muchos de los rayos al cual estamos expuestos, especialmente los rayos beta, como puede ver, fácilmente puede llegar a afectar a nuestro cuerpo, los rayos gamma, los rayos X, los rayos neutros, entonces todos ellos, como ven, tranquilamente atraviesan nuestra piel y pues con muchos de ellos podemos ver incluso estructuras óseas o estructuras blandas como imágenes propiamente que nos pueden ayudar a hacer algún tipo de diagnóstico. Recordar entonces que los hidrocarburos industriales, partiendo por lo que es la gasolina, lo que es la parafina, ¿no es cierto?, el gas, que es lo más conocido por nosotros, pero hay otros elementos pues que también derivan de estos hidrocarburos a los cuales estamos expuestos y generalmente no nos damos cuenta, como ser los lubricantes de los autos, ¿no es cierto?, o pues los plásticos, en el cual muchas veces también nos exponemos nosotros. Y sin duda, pues, la queratosis arsenical, que antiguamente era muy frecuente, hoy día, pues, el arsénico está siendo restringido casi totalmente, y este tipo de lesión queratósica no la vamos a ir viendo muy frecuentemente. Eventualmente, si se nos corta nuestra clase, como ustedes saben, pues nos volvemos a conectar mediante el mismo link o mediante el código que se está enviando. Al igual que ocurre en otras partes del cuerpo, esta lesión de queratosis actínica puede irse dando pues en función a una gradación. Cuando se afecta el tercio interno o el que está en relación con la dermis, se va a denominar queratosis actínica grado 1. Cuando compromete 2/3 del espesor de la piel, vamos a hablar de la queratosis actínica grado 2. Y cuando compromete todo el espesor, los 3/3 de la epidermis, vamos a hablar de una queratosis actínica tipo 3. Si ustedes recuerdan, este tipo de gradación se ha utilizado, o bueno, lo vamos a utilizar cuando hablamos de lo que es el cuello uterino. En el cuello uterino vamos a decir NIC 1, NIC 2 y NIC 3. Neoplasia intraepitelial leve, neoplasia intraepitelial moderada y neoplasia intraepitelial severa. Ninguno de estos, como ustedes pueden ver, es cáncer. Estamos hablando de displasia o estamos hablando de lesión. Y eso tiene que estar muy bien claro. En la morfología, la queratosis actínica generalmente mide menos de 1 centímetro. Tiene una coloración, como ven, a veces de color marrón, a veces de color rojizo. Tiene en su superficie una consistencia rugosa, como la piel, pues, se tratase de una lija. Muchas de las lesiones de una queratosis actínica se desarrolla y crece y produce, pues, a veces una estructura denominada como cuerno cutáneo, como pueden ver, muy prominente y, pues, por su similitud con los cuernos de los animales, que se lo denomina como tal. Pero por debajo, como ven, vamos a encontrar, pues, sin duda, una queratosis actínica, o sea, una displasia que puede ser leve, puede ser moderada, puede ser severa. En este caso, ustedes ven, 1/3, 2/3 están comprometidos y estaríamos hablando de una queratosis actínica grado 2. Ese tipo de queratosis actínica también se puede presentar en otras zonas del cuerpo, como ser los labios. Y aquí vamos a denominar como queilitis actínica. Si vemos al microscopio, esa queilitis actínica va a comprometer células de las capas profundas de la epidermis, generando una hiperplasia de este tipo de células. Y también, pues sin duda, superior, vamos a encontrar una atrofia o un adelgazamiento de esa epidermis. Habitualmente las células basales atípicas van a presentar, como ven, un citoplasma rosado o a veces rojizo. Vamos a ver todavía identificar los puentes intercelulares que son los desmosomas completos, ya que une una célula con otra célula, cosa que no se ve habitualmente en otro tipo de lesiones neoplásicas como el carcinoma vasocelular.
La dermis superficial contiene fibras elásticas, acá a nivel de lo que es la dermis. Normalmente pues tienen una coloración pálida o no se tiñe con HI, con hematocina y eosina o tinción universal. Pero cuando existe una anomalía de este tipo de fibras elásticas y pues sin duda van a tener una coloración azulada, grisácea, vamos a denominar como elastosis. El estrato córneo de este tipo de lesión está engrosado y al contrario de la piel normal, las células de la capa conservan a menudo sus núcleos y cuando conservan ya saben que no es normal, porque normalmente la capa córnea en su última, que es el último estrato, es anucleado, ¿no es cierto? Pero aquí estamos viendo. Entonces, cuando preserva todavía su estructura nuclear, esta capa última de la epidermis, denominados paraqueratosis. Se desconoce si los queratosis actínica progresa a un cáncer cutáneo, pero habitualmente pues podemos pensar en esa posibilidad, que presenta un carcinoma epidermoide y se les da suficiente tiempo para que pueda desarrollar aquel. Las lesiones pueden pues remitir o permanecer pues estables durante muchos años, pero su malignización las presentan pues cuando existe una erradicación local insuficiente y vuelve a aparecer, como ven, en este caso este cuero cutáneo. El tratamiento consistiría en hacer un legrado suave, una congelación o la aplicación tópica de algún pues antineoplásico para evitar de que esa lesión basal leve pues ya progresara a una moderada, a una severa y un carcinoma. La administración a veces de forma tópica de algún imiquinado, un fármaco que activa los receptores de tipo señuelo TLR, erradica hasta el 50% de las lesiones, una cifra considerablemente superior que la degradación espontánea, de aproximadamente que 5%. Los estimuladores de lo que son el TLR2 y el TLR4 activan las células inmunitarias innatas a nivel cutáneo, que serían pues los responsables de reconocer y erradicar las lesiones precancerosas, como en este caso la lesión displásica. También se ha propuesto el efecto proapoptítico de este tipo de medicamento sobre los queratinocitos en uno que se esté presentando la lesión. Entonces, si hacemos que se muera por un proceso programado, que es la apoptosis, en contraposición de lo que es la necrosis, pues habitualmente podría dar buenos resultados. Ya hablamos del carcinoma epidermoide. Esto ya es una lesión maligna, en contraposición de los otros que hemos ido viendo, premalignas y tumorales benignas. Este carcinoma epidermoide se denomina así porque va a afectar la piel y está presente, pues sin duda, en lo que es el epitelio plano estratificado queratinizado. Es el segundo tumor más frecuente que surge en las zonas expuestas al sol, en personas mayores, superando solo por el carcinoma vasocelular. Excepto las lesiones en la parte inferior de las piernas, estos tumores tienen una mayor incidencia en los hombres que en las mujeres. Este tipo de carcinoma epidermoide invasor se descubre habitualmente mientras son pequeñitos y probablemente todavía se pueden hacer una extirpación. Menos del 5% de este tipo de tumores metastatizan hacia lo que son los ganglios regionales. Estas lesiones suelen invadir en profundidad y afectar el tejido solar subcutáneo en la gran mayoría de los casos. Como pueden ver, está el carcinoma comprometiendo toda la epidermis y sin duda pues la dermis, tejido solar subcutáneo, o sea, grasita. En su patogenia, al igual que la gran mayoría de los cánceres que están presentes porque hay un daño del ADN inducido por la exposición a los rayos UVB de lo que es el sol. La incidencia del tumor es pues proporcional al grado de la exposición al sol a lo largo de la vida. Normalmente por día nos dicen que no debíamos exponernos más de 25 minutos al mediodía y un poquito más cuando está empezando la mañana y un poquito más cuando está atardeciendo. Pero esos 25 minutos a veces no es suficiente porque nosotros salimos a trabajar, estamos caminando en la calle o vamos a un partido y eventualmente nos exponemos más de los 25 minutos. Una segunda asociación frecuente es a la inmunodepresión,
sobre todo en inmunodeprimidos de tipo crónico, cuando es el resultado de una quimioterapia en el trasplante de un determinado órgano. La inmunodepresión puede pues contribuir al carcinogenia al reducir la vigilancia del anfitrión. Los queratinocitos a la infección y transmisión de los subtipos 5 y 8 del virus del papiloma humano puede generar esa posibilidad. Algunos HPVs que afectan preferentemente algunas zonas del cuerpo, como en este caso a nivel de lo que es las extremidades superiores, surgen pues en pacientes con trastornos autosómicos recesivos, obviamente que es infrecuente. La epidermodisplasia verrugiforme, que se caracteriza por una elevada tendencia al desarrollo de carcinomas epidermoides, puede estar presente. El efecto y daño de lo que ocurre a nivel del ADN por la luz solar parece causar un efecto transitorio en la inmunidad innata cutánea que puede reducir pues la eliminación inmunitaria de las células dañadas por el sol. Otros factores de riesgo del carcinoma epidermoide sin duda van a ser como ser los alquitranes y aceites, las úlceras crónicas, la osteomielitis supurativa, las cicatrices antiguas de las quemaduras, la ingestión arsenicales, la radiación ionizante, el tabaco y el mascar, pues la mayoría de los estudios sobre la genética del carcinoma epidermoide se han centrado sin duda en los defectos adquiridos en los tumores esporádicos y sus precursores, especialmente el anterior que acabamos de describir, que es la queratosis actínica, y en relación con los defectos y la exposición al sol. Muy bien. ¿Me pueden avisar, por favor, si se ven las diapositivas? ¿Se puede ver? María del Rosario. Aún no veo. Sí, ya se ve, doctor. Muy amable, le agradezco. Bien, pues nos quedan como unos 12, 13 diapositivas, que es tiempo suficiente para que podamos avanzar dentro de estos 10 minutitos que nos quedan. Bien, estábamos hablando del carcinoma epidermoide y la incidencia de este tipo de cáncer se va a presentar preferentemente porque va a existir mutaciones del PT53 en los queratinocitos sin duda, encontrados en sujetos de raza blanca, lo que hace pensar que la disfunción de este gen PT53 es un acontecimiento temprano en el desarrollo de los tumores asociados pues a la luz solar. Normalmente la lesión del ADN provocada sin duda por exposición a lo que son los rayos UVB, detectan sinasa del punto de control, que viene a ser el ATP-M y el ATR, que envían señales que aumentan la expresión de la estabilidad sin duda del P53. Entonces, como hay una alteración de este gen, sin duda, pues el ciclo va a estar alterado. Ese P53, a su vez, a las células en la fase G2 del ciclo celular, promueve la reparación del ADN de alta fidelidad o la eliminación por apoptosis de las células dañadas más allá de la posibilidad de la reparación. En otras palabras, si el gen que está en el ADN se repara, continúa con su ciclo. Pero si no, prácticamente se muere por apoptosis. Pero ¿qué pasa en el cáncer? Ese tipo de lesiones se va acumulando ya que no se ha logrado reparar el daño que ha sido generado por los rayos UVB. Entonces se va acumulando y en algún momento desencadena por la presencia del cáncer. Cuando se pierden estas funciones protectoras, específicamente del P53, es más probable pues que ese daño que se está generando
a nivel de lo que es el ADN producido por los rayos UVB, sean el mecanismo por el cual pues se genera el cáncer, porque el error de esa reparación va a generar mutaciones que se transmiten a las células hijas del cual se genera este proceso. Las mutaciones que se observan precisamente en lo que es el P53 aparecen a menudo pues en los dímeros de la piridina, lo que indica que se debe a un daño causado por la luz UVB solar. Una historia familiar subyacente a la llamativa tendencia de los pacientes con xerodermia pigmentada, como es este caso, el desarrollo de un carcinoma epidermoide precisamente en el lugar donde está exponiéndose más hacia el sol. Recordar también pues que este trastorno se debe a mutaciones heredadas en los genes de la vía de reparación de excisión de nucleótidos, que es necesario para la reparación precisa de los dímeros de piridina. Cuando esta vía es defectuosa, se ponen pues al frente las vías de reparación que tienen ese error, lo que lleva pues a la acumulación rápida de mutaciones y la carcinogenia final, ya que no se ha logrado reparar el código de ADN. Como en todas las otras formas de cáncer, si ustedes recordarán, a nivel también epidérmico cutáneo, se debe pues, por múltiples mutaciones inductoras que hace que esa lesión genere un error en la corrección del código genético del ADN. Y este error entonces se va acumulando y se va a transmitir a las células hijas concomitantemente. Recordar entonces pues que los defectos sobre el P53 son frecuentes, las mutaciones que aumentan pues las señales sin duda del RAS y la reducción de señales del Notch, y también pues probable que contribuyan al proceso de transformación posterior en células neoplásicas. Tenemos aquí el RAS, tenemos aquí el Notch. En su morfología, el carcinoma epidermoide o del componente epitelial que no han invadido a otras a nivel de lo que es la membrana basal se va a denominar pues carcinoma in situ. Aparecen como placas bien delimitadas, rojizas, descamativas y sobrelevantadas, pero que no comprometen el tejido conjuntivo subyacente. Las lesiones invasivas más avanzadas son nodulares, producen una cantidad variable de queratina que se aprecia a simple vista en formas de escamas hiperqueratósicas, el cual fácilmente se le puede desprender y quedar, como pueden ver, una úlcera. Y pues ver al fondo tejido conjuntivo. Eso quiere decir que sin duda pues es invasivo. Pero sin embargo, cuando vemos al microscopio, todavía podemos encontrar membrana basal que nos hace pensar pues en un carcinoma in situ. Las células con núcleos atípicos afectan pues a todos los niveles de la epidermis, menos la dermis. Esta es una imagen de un carcinoma in situ. En contraposición de un carcinoma epidermoide invasor, vean cómo se ha roto la membrana basal y hay nidos o focos adicionales al principal. Entonces vamos a encontrar células poligonales dispuestas en lóbulos, focos de extensión de queratinización en lo que es la dermis propiamente dicha. Los últimos tumores pueden pues estar tan poco diferenciados que sean necesarios tinciones de inmunohistoquímica, porque a veces no se puede reconocer si es de tipo epidermoide o no, pero muchos de los tumores todavía nos permiten hacer aquello, como por ejemplo la presencia de queratina o estos nidos de queratina nos hace pensar que estamos frente a un carcinoma epidermoide, sin duda bien diferenciado. El tratamiento cuando está in situ, pues con un buen margen de seguridad, como pueden ver, pues es curar. O sea, se va a curar. Pero cuando es invasor y ha comprometido ya vasos y ha hecho metástasis, por más que extirpemos, prácticamente pues ese tumor va a crecer en los otros lugares donde se ha hecho la metástasis. Y con esto hemos concluido pues el temario preparado para el día de hoy. Y sin duda, para la siguiente clase vamos a preparar el siguiente temario que comprende, como ustedes sabrán, carcinoma vasocelular, mastocitos. Y terminamos con psoriasis y otro tipo de lesiones la subsiguiente clase. No sé si hay alguna pregunta, alguna aclaración al respecto para poder aclarar o si no, despedirnos para que vayan a hacer sus otras actividades académicas.
Ok, un placer, pues, jóvenes, haber trabajado el día de hoy